Hola compañeros y compañeras, voy a compartirles el tema Historia del movimiento estudiantil y juvenil panameño. En primer lugar, para presentar el tema, debo señalar que la primera Federación de Estudiantes de Panamá fue creada en 1922 y tiene un antecedente histórico. Se conoce como el incidente Pershing. Un grupo de estudiantes del Instituto Nacional El Glorioso Nido de Águilas marchan hacia lo que se conocía como el Club Unión, ubicado en el casco antiguo, para rechazar la presencia del general norteamericano apellido Pershing, héroe de la Primera Guerra Mundial, que venía mandatado por el gobierno de Estados Unidos para negociar con el gobierno panameño la presencia de sitios de defensa militar, con el entonces presidente de la República, Ernesto Tisdel Lefebvre. El presidente Lefebvre le daría un banquete en dicho club y los estudiantes, gracias a su protesta y a su lucha, rechazan la presencia del general norteamericano y el banquete se da por cancelado. Al calor de esa lucha se crea la primera Federación de Estudiantes de Panamá, que duraría hasta 1927. Sería hasta 1943-1944 que se refunda esa Federación de Estudiantes de Panamá y que existiría hasta 1984. Esa Federación de Estudiantes de Panamá estaría organizada en una unión de estudiantes de secundaria, la UES, conformada por capítulos que estarían ubicados en los principales colegios secundarios del país, llamadas asociaciones federadas, y por la Unión de Estudiantes Universitarios, conformada principalmente por los estudiantes de la Universidad de Panamá, única universidad en ese entonces. Tanto de la Unión de Estudiantes de Secundaria como de la Unión de Estudiantes Universitarios saldrían 6 delegados, que en un total harían 12 y que conformarían entonces el Comité Federal de la Federación de Estudiantes de Panamá, máxima organización de dirección de la FEP mientras no sesionara el Congreso. Cabe señalar, y es el por qué y el para qué estudiar la historia del movimiento estudiantil y juvenil panameño, que en el Congreso, segundo Congreso Extraordinario de la Federación de Estudiantes de Panamá, celebrado en el aula máxima del Glorioso Nido de Águila, Instituto Nacional, un 12 de diciembre de 1957, 10 años después de la gesta del rechazo al convenio de bases o Filo-Jaén, donde la juventud y los estudiantes, junto a trabajadores, campesinos, mujeres, educadores y profesionales, rechazaron un convenio que iba a permitir al gobierno de Estados Unidos mantener más de 100 sitios de defensa o bases a nivel nacional en todo el territorio nacional, y que duraría este convenio 100 años. Ese convenio es rechazado al calor de las protestas y las luchas, y donde tuvo un importante papel la juventud y los estudiantes. Ese congreso, segundo congreso extraordinario del 12 de diciembre de 1957, 2 años después de haber sido asesinado el presidente José Ramón Cantera, que persiguió el movimiento estudiantil y juvenil en el país, prácticamente eliminando todas las asociaciones federadas de la Federación de Estudiantes de Panamá, lanzaría
una de sus líneas de lucha fundamentales: la recuperación de la zona del canal de Panamá, la eliminación del enclave canalero y la lucha por la eliminación de todas esas bases. Y por otro lado, otra de las luchas de la Federación de Estudiantes de Panamá fue la democratización de la educación panameña, y eso lo podemos ubicar en la gesta de más escuelas, menos cuarteles, que se dio en mayo de 1958. Así que la lucha por el canal de Panamá, por la eliminación de la zona del canal y de lo que eso significaba para nuestro país, y la lucha por la educación, serían luchas vertebrales de la Federación de Estudiantes de Panamá y de todo el movimiento estudiantil y juvenil panameño durante todo ese periodo histórico. Es importante conocer esta historia porque en Panamá solo existe una historia orgánica y sistemática del movimiento estudiantil y juvenil panameño, un libro escrito por el historiador Jorge Conte Porras, que se llama La Rebelión de las Esfinges, publicado en 1977. Y desde 1977 no se ha escrito otra historia del movimiento estudiantil. Existen libros que recogen hitos y luchas del movimiento estudiantil y juvenil, pero de forma dispersa, y algunos solamente concentrándose en un hito de lucha. Muchos de los testimonios de los protagonistas de esas luchas estudiantiles y juveniles no han sido recogidos, y muchos de esos compañeros y compañeras ya no están con nosotros. De ahí la importancia de conocer esa historia de lucha, de combatividad, de heroicidad de todos esos estudiantes y jóvenes que lucharon sin importar o sin darle tanta importancia a sus diferencias políticas e ideológicas, y es una de las cosas de las más reivindicables de la Federación de Estudiantes de Panamá, donde habían jóvenes liberales, demócratas, socialdemócratas, socialistas, demócratas cristianos, nacionalistas y hasta panameñistas. La idea de toda esta historia del movimiento estudiantil panameño es que fue la columna vertebral de las luchas sociales y populares de nuestro país, y que gracias a esa lucha pudimos recuperar el canal y la zona del canal. Cabe señalar que el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 provocó la primera gran ruptura dentro de la Federación de Estudiantes, que para 1972 celebró un congreso en el cual se divide entre un grupo de estudiantes que no aceptaban la dictadura y otros grupos de estudiantes que veían en el nuevo régimen político un régimen de liberación nacional contra el imperialismo y el colonialismo. A partir de ahí, la Federación de Estudiantes se dividiría entre estudiantes a favor del régimen torrijista y otro grupo contrario a eso. Hay tres principios que serían fundamentales en esta federación. Primero, el antioligárquico. La Federación de Estudiantes de Panamá luchó contra la oligarquía del país, creía y mantenía una posición
de carácter social frente a gobiernos entre liberales y conservadores que de una u otra forma representaban los intereses políticos, económicos y sociales de un grupo minúsculo de la sociedad panameña. Por otro lado, otro principio rector de la Federación de Estudiantes de Panamá fue el antimilitarismo, la lucha contra los desmanes de la Guardia Nacional hasta 1968, luego conocida como Fuerza de Defensa. Y por otra parte, el antiimperialismo, la lucha contra el imperialismo, sobre todo norteamericano. Les invito, les exhorto a estudiar la historia del movimiento estudiantil, ya que sin lugar a dudas esa historia del movimiento estudiantil marcó gran parte del periodo republicano. La recuperación del canal para 1999 fue su cúspide. Y ahí entonces entra el tema de si el movimiento estudiantil y juvenil panameño se quedó sin banderas de lucha. Aquí va a ser un comentario como investigador de dicho movimiento. Sostengo de que efectivamente las luchas no son las mismas que en esa época se libraron. Tampoco se puede afirmar que los Estados Unidos no siga interviniendo en nuestra política interior, lo sigue haciendo de alguna forma u otra. Su presencia militar no es como la de ese momento, pero igualmente también hay otras luchas y los propios jóvenes y estudiantes han organizado otro tipo de lucha, ya sea a través del arte, de la cultura, por la diversidad sexual, las luchas feministas y de las mujeres, por sus reivindicaciones y sus derechos, los jóvenes afro, por la defensa de su identidad y su negritud, jóvenes que a través del arte y la cultura, a través del graffiti, de la música y otras expresiones artísticas, también exigen espacios en las áreas urbanas para expresarse. En fin, los jóvenes y los estudiantes de esta época también se están organizando de otra forma que en otros tiempos tampoco eran reivindicaciones dentro de nuestra sociedad, y ahora sí lo son. Así que la importancia del estudio del movimiento estudiantil juvenil panameño es traer, conocer, analizar esos hechos del pasado que de alguna o muchas formas han signado nuestro presente, y que también donde estamos hoy ubicados es producto de ese camino que trazaron esos jóvenes idealistas, patrióticos, nacionalistas, que pensaron en un país libre, independiente y soberano.